Hola, bienvenidos amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Este es el proyecto de Ilumina tu Camino. Ese es su programa. El programa se llama Ilumina tu Camino. ¿Cómo es que podemos iluminar nuestro camino en la existencia? Vivimos aquí y vamos caminando. Esto es un caminar, esto es un sendero, esto es un movimiento. Estamos totalmente en movimiento, renovándonos constantemente. Y el proyecto se llama Ilumina tu Camino. Ilumina tu camino quiere decir vivir la vida de manera despierta, atentos, todos, constantemente manteniendo una atención constante. De eso se trata, ilumina tu camino, mantener la atención constante, que todo lo que hagamos seamos conscientes, con S, C-O-N-S, conciencia. Porque conciencia sin la S es cuando uno juzga si una cosa es buena o es mala. Ya es un juicio que uno lanza, se llama tener conciencia. Pero conciencia es estar despiertos, es estar atentos. Y hoy voy a iniciar un nuevo proyecto de Ilumina tu Camino, para que tú despiertes, para que seas más espiritual, para que tú disfrutes mejor este viaje, para que lo hagas de una manera racional, vivencial, experiencial, de experiencia, para que tengas una buena estadía en este mundo. Y al atardecer de tu jornada, cuando ya, porque tú entraste aquí, cuando ya vayas saliendo, salgas satisfecho o satisfecha de haber cumplido la misión que la vida te ha encomendado. Porque si tú vives acá, si estás aquí es porque tienes un propósito. Muy bien, voy a pasar ya, tengo mucho material preparado para hoy. Mañana no puedo estar, mañana tengo que salir, yo creo que no sé a qué hora regrese, así es que no me comprometo mañana a hacer el programa, pero ya pasado mañana sí, Dios mediante, estamos de nuevo. Voy a abrir un nuevo caminar. Ayer les dije que vamos a ver la diferencia que hay entre espiritualidad y religión. En todo lo que hemos venido hablando, voy a parar un poquito acá, hacer un paréntesis, para poder introducir lo que voy a hablar en este instante. He venido diciéndoles cómo la espiritualidad y religión es muy diferente. La espiritualidad es algo natural en ti y la religión es algo que tú has creado. La religión se crea, la espiritualidad no, es natural. Eso ya lo sabemos. ¿Dónde es donde uno mejor encuentra la espiritualidad como la base de lo que llamamos espíritu, espiritualidad? Espíritu es lo que tú tienes. El espíritu es la esencia tuya. La espiritualidad es como la acción de ese espíritu. Entonces, ¿dónde es que mejor se ve eso? Y voy a reiterar, donde mejor se ve esa manera de diferenciar la espiritualidad de la religión es en la cultura egipcia. Ya lo he dicho varias veces, pero quiero reiterarlo en este momento. La cultura egipcia es un fenómeno impresionante y es lo siguiente. Cuando la humanidad se ubicó en el delta del Nilo, del río Nilo, que queda en la parte alta en el mapa, cuando uno ve sobre el Mediterráneo, en la parte norte de África, cuando la humanidad se ubicó allí, ellos empezaron a notar lo siguiente, pongan atención, que por naturaleza, sin ellos intervenir en nada, había un proceso de vida y muerte, vida y muerte. Llegaba la muerte, pero al momentico volvió otra vez la vida.
Era como un ciclo de vida y muerte. ¿Por qué ellos vivieron ese ciclo de vida y muerte? Porque por naturaleza, sin intervención humana, el río Nilo crecía en un momento dado. Crecía y anegaba, las aguas se salían del cauce y toda esa vega del río quedaba inundado. Ahí se morían todas las plantas que quedaban sumergidas en el agua, perecían. Los seres humanos, porque eso crecía y si no salían corriendo, no alcanzaban a correr, no sabían, morían también. Los animales que no nadaban, todo. Quedaba sumergido, el diluvio, todo quedaba bautizado, sumergido bajo el agua. De ahí viene la idea. Y el río empezaba a bajar las causas. Y quedaba negro, todo negro, el humus, lo que llaman, todo negro, todo oscuro. Por eso el negro para los egipcios no es luto, es una esperanza de vida. Entonces quedaba negro. Después empezaba a reverdecer todo y quedaba todo verde. Y cuando todo quedaba verde, aparecía toda forma de vida. Y ellos se podían alimentar, se alimentaban los animales, había una integridad. Y eso se iba secando, hasta que el río Nilo quedaba un hilito que lo podían pasar a pie. Pero iba muriendo todo. Los hipopótamos, los cocodrilos, sobre todo iban muriendo primero los animales grandes. Iba muriendo. Y se quedaba todo seco, petrificado. Todo se moría otra vez. Y volvía otra vez después el agua a crecer. Ese fenómeno de muerte, vida, los impresionó porque ellos no hacían nada. Solamente empezaron ellos a observar lo siguiente, que cuando arriba en el espacio aparecía una estrella, el río crecía. Cuando aparecía otro, el río empezaba a bajar. Cuando aparecía otro, el verde aparecía. Y así. O sea, por el movimiento. Ellos no sabían que la tierra se movía o que el cielo se movía. Ellos miraban en un fenómeno. Pues ellos empezaron a relacionar. Como es arriba, las señales, los signos, como es arriba, es aquí abajo. Y esto aquí abajo funciona para muerte, vida. Cuando ellos empezaron, hasta ahí es espiritualidad. Hasta ahí es espiritualidad. Como la respiración que siempre les digo. Respirar y expulsar. Entrar y expulsar, eso es espiritualidad. Pero cuando ya tú empiezas a escribir, a definir lo que es la respiración y cuántas veces respiras por minuto y cómo debes respirar y eso, ya eso se llama religare, religión. ¿Ve? La diferencia que hay entre espiritualidad y religión. Religión ya es la explicación externa de las cosas. Y espiritualidad es la vivencia que tú tienes. Si lo explicas está bien, si no lo explicas bien, lo importante es la vivencia, la experiencia. Eso es espiritualidad de vida. Pero luego los egipcios empezaron a crear una imagen que la llamaron Horus. Y es que Horus lo representan de unas veces está de color verde y otras veces de color negro. ¿Qué está representando esa imagen? Que la tierra, cuando ya baja el Nilo, se vuelve negro, la tierra es negra. O sea, esta imagen está representando la tierra negra. Y cuando ya se vuelve verdecito, que toda la naturaleza despierta, entonces lo pintaban verde. Con dos cositas. Un báculo, que era un palito volteado, y otro palito con unas ramitas. El flagelo, con el que cortaban el trigo y cortaban para la comida.
Y con esto, con lo que cuidaban el rebaño. Cuando ellos empezaron ya a modificar, mire, póngale cuidado, a intervenir, dijeron, bueno, no nos podemos morir, porque cuando todo quedaba seco, pues todos morían, la gente moría. No había comida, quedaba petrificado eso. No podían comer. Entonces ellos empezaron a mantener disciplina. Disciplina es seguimiento. Discípulo es quien sigue a un maestro. Maestra, ¿quién era ahí? La naturaleza. Ellos empezaron a tener una disciplina. Por un lado tenían que cuidar la carne y por otro lado tenían que cuidar la cosecha. Vean las dos formas. En las pirámides, cuando van allá en Egipto los arqueólogos y analizan los dientes y los huesos de los esqueletos que encuentran allá de miles y miles de años atrás, se dan cuenta que las personas eran alimentadas con pan, que lo sacaban del trigo, cerveza, que la sacaban de la cebada, y carne. Esos eran los tres alimentos que ellos comían. Pan, cerveza y carne. Carne, pan y cerveza. Eran alimentados. Y después pues se fueron adquiriendo, fueron probando otros alimentos y podían comer otros vegetales. Pero esa es la espiritualidad. Cuando el ser humano no interviene, es espiritualidad. Cuando ya el ser humano empieza a hacer reglas de ese funcionamiento de la naturaleza, ya es religión. Cuando los egipcios empezaron a crear ya la figura con esto, para que la gente siguiera los que los venían detrás de ellos, ya empezaron a decir, hay que enseñarle, maestro, discipulado, disciplina. Hay que enseñarle a las personas que vienen detrás. Entonces ya empezaron a crear esa imagen para recordarles que había que guardar una disciplina. ¿Cuál era la disciplina? Guardar, conservar carne y conservar vegetales para que cuando se volviera estéril, todo, entonces tuvieran reservas. Pero esta imagen, que era una imagen para ellos recordar, era como una imagen de un escrito, como una carta, como un periódico, era un informativo. Entonces la gente lo fue transformando en algo divino, o sea, extraordinario, más allá. No se hablaba de Dios, no se hablaba de que había un creador, de nada. Solamente se vivía en la naturaleza, observando. Pero inmediatamente fueron creando las figuras, los signos, para comunicarse, fueron endiosando. Lo tuvieron como algo más grande que ellos. Y así fue como nació la religión. La religión nace como una explicación de lo natural, o sea, de lo espiritual. Espiritual es lo natural, lo que hace tener vida. Esa es espiritualidad. Religión es lo que te lleva a ti a explicar, hacer una explicación de la vida. De la vida. Y por eso hay muchas clases de religiones, porque la explicación es variada. Y uno lo entiende de una manera y otros lo entienden de otra. Pero la naturaleza se entiende de una sola manera. Funciona de una sola manera. Tú respiras o no respiras. Y así te expliquen que debes respirar o no respirar, tú lo vas a hacer porque desde que naces lo estás haciendo. Desde que naces. Esa es la diferencia. Ahora vamos a profundizar en ese tema. Vamos a profundizar más. Muy bien, entonces voy a pasar la cámara y vamos a profundizar en la diferencia que hay entre espiritualidad y religión. Y a ti se está llamando a través de este programa a ser espiritual, porque a veces la religión es ficticia, es imaginativa, es fantasiosa. La religión, porque te están contando a través de una parábola o a través de un cuento o de una narración, te está contando la realidad de algo. Y entonces tú te quedas con la ficción o con la leyenda y no vas a la realidad. Esa es la diferencia y por eso es que las religiones, mucha gente se vuelve fantasiosa. Como yo siempre cuento, la narración del pastor, del ministro,
que como allá dice que Daniel estuvo en la fosa con los leones, él se metió a un zoológico y se metió en la jaula de los leones, allá donde están los leones, porque él quería, si Dios había protegido a Daniel, a él también lo iba a proteger. Y entonces los leones casi lo matan, gracias a que los guardas estaban ahí del zoológico y le hicieron los dardos que le ponen a los animales, si no lo destruyen, lo matan. ¿Ve? ¿Por qué? Porque algo escrito, algo que Daniel estuvo entre la fosa de los leones, eso es un símbolo, una narración simbólica. Cuando él estuvo entre las llamas, es simbólico. Entonces a otros se mete entre las llamas y se chamusca, ¿eh? Porque no entienden la narración de la realidad. Esa es la diferencia. La religión se vuelve fantasía cuando no se interpreta de una manera correcta, cuando uno no observa. Por eso primero uno tiene que observar, conocer. Por eso el programa se llama Ilumina tu camino, porque la iluminación eres tú y el camino eres tú. Entonces tú despiertas, es tomar conciencia, es ser espiritual, es despertar, es hacer las cosas de manera consciente. Muy bien, voy a pasar ya la cámara. Muy bien, el programa se llama Ilumina tu camino. La idea que hay debajo es viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida, es vivir la vida con interioridad. La meta es que yo te ayude a encontrar la diferencia entre espiritualidad y religión. La espiritualidad es lo natural que hay en ti. La religión es lo artificial que hay en ti. La piel tuya es espiritualidad. La ropa que tú te pones es religión. Cuando tú caminas es espiritualidad. Cuando tú te montas en un caballo, en una bicicleta, en un carro, es religión. Religare, tú te unes a algo para explicar la espiritualidad. Claro, la religión te ayuda, pero en esencia la espiritualidad te da vida. Les decía, y aquí esto debemos otra vez reafirmarlo, que la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? Es el reconocimiento del espíritu, o sea, de la vida en los seres vivos. Por eso todos los seres vivos tienen espíritu. Todos los seres vivos tienen espíritu. Aristóteles dijo, todos los seres vivos tienen ánima. Él interpretaba el ánima como lo que se mueve. Ánima, lo que se mueve, lo que tiene movimiento. Y yo interpreto espíritu como vida. Todo lo que tiene vida es espíritu. Es espíritu. ¿Por qué? Porque Dios, la Biblia, que esa expresión fue tomada de antes, y eso de antes y de antes y de antes, cuando el ser humano tomó conciencia, dice que el ser humano fue un ser viviente cuando tuvo espíritu. Un cuerpo sin vida no tiene espíritu. Un cuerpo con vida tiene espíritu. El espíritu es la vida. Cuando tú dices vida, es lo mismo que espíritu. Los seres vivos quieren decir seres espirituales. Espíritu. Todos los seres de la naturaleza tienen espíritu porque tienen vida. Cuando los seres vivos, pues aquí en esta otra frase, cuando los seres vivos descubren que viven por los misterios de la naturaleza, se vuelven espirituales. Cuando uno descubre que uno vive por los misterios de la naturaleza, que tú no vives por lo artificial, tú no vives porque tienes dinero, tú no vives porque te organizas de manera política como democracia o como capitalismo o socialismo o comunismo. Tú no vives por eso, esas son organizaciones de producir, de consumir y producir. Pero cuando tú te percatas, cuando un ser vivo descubre que vive por los misterios de la naturaleza, se vuelve espiritual. Por lo tanto, el pajarito, el ave, la abeja, el caballito, esos animales, seres que son vivos, ellos descubren que por la naturaleza es que viven, o sea que son seres espirituales. Antes se dudó si los indígenas aquí tenían alma o tenían espíritu. Pues hoy día se duda si los animales tienen espíritu, pero llegarás un día que tú te percatas que sí
tienen espíritu, porque espíritu es vida, y todo ser que tenga vida es espiritual. Es el neuma, sopló, y fue un ser viviente. Si no hubiera soplado, no habrían seres vivientes. El ser viviente es que tiene un soplo. Muy bien. Ahora voy a pasar a la tercera frasecita. Vida espiritual es vivir de acuerdo a los ritmos naturales de su entorno, como lo hicieron los egipcios al principio. Al principio, cuando los egipcios observaron cómo es arriba, es abajo. Cuando se mueve arriba, se mueve aquí abajo. Ellos empezaron a mirar las estrellas que se movían cuando cambiaban de posición. Aquí la tierra también cambiaba de posición. Esa relación fue lo que los hizo espirituales. Cuando ellos empezaron a contar eso, ya es religión. Entonces, Egipto, Babilonia, la India y la China experimentaron o se dieron cuenta de la espiritualidad a través del agua. El agua fue lo que los llevó. Como ya les conté, el río Nilo. En Babilonia fue el Éufrates y el Tigris. En la India es el Ganges, creo, y en la China es el río Azul, creo que se llama así. Bueno, los anglos, los francos y los germanos, ellos encontraron la espiritualidad por la vegetación, porque a través de las plantas, de los vegetales, es que ellos encontraron vida. ¿Ve? Y ahí, como yo les dije, la espiritualidad es el reconocimiento del espíritu, vida entre los seres vivos. Y cuando los seres vivos descubren que viven por un misterio de la naturaleza, se vuelven espirituales, pues sucede que para los anglos, los francos y los germanos, o sea, la parte norte de España, Europa, arriba, en la parte de los Países Bajos, lo que llamamos hoy Países Bajos, ellos encontraron fue en la vegetación la parte espiritual, porque por la vegetación era lo que ellos tenían vida de acuerdo a los ritmos de la vegetación. En Rusia, Siberia y en América fue por el ritmo de los animales. Por eso entre los indígenas, Siberia, los llaman chamanes, porque el chamanismo es cuando ellos entran en relación con los animales. Por ejemplo, los indígenas en América, ellos no tienen periódico, no tienen radio, no tienen televisión, los más ancestrales, o no tenían. Pero ellos todos los días, el hecho de que apareciera el águila, apareciera el búho, o apareciera o unos animales que no habían antes, eso les señalaban cómo iba a estar el tiempo, les traían las noticias del tiempo. Luego, el periódico era la misma naturaleza, no había periódico, pero sí había naturaleza, y ellos leyendo la naturaleza, leían, sabían las cosas, conocían. Estos son los de ellos. Ahora, en la Biblia, que fue copiada de toda esta gente anterior, en la Biblia se dice, miren los signos de los tiempos. Dice, ponen en boca de Jesús diciendo, ustedes saben que miran allá para el tal parte y va a llover. Ahora, ¿por qué no leen los signos de los tiempos de mi presencia aquí? Se refiere a eso, que el periódico, la información, las noticias, la misma naturaleza te está informando. En este momento es porque nosotros no sabemos el movimiento de la luna, el movimiento del sol. Eso no lo sabemos porque nos atenemos a vivir como los otros nos digan que viven. No vivimos de acuerdo a la naturaleza. Y en Arabia, o los del desierto, lo descubrieron fue en los metales. Los metales también tienen energía y por tener energía tienen vida. Ahora, los romanos y los judíos, cuando ya nosotros vamos a la Biblia, el problema fue que ellos escribieron un libro. El libro lo escribieron para la civis, para la urbis, los que sabían leer y escribir. Entonces, ya no de la naturaleza por el rural o el paganismo, sino por el libro. Y ahí es donde aparece el cristianismo. Las tres únicas religiones que tienen la religión, que no la leen en la naturaleza, porque todos estos leen en el agua, en la vegetación, en los animales y en los metales, leen el ritmo de la vida. En cambio nosotros leemos el ritmo de la vida, es en la Biblia. Y los musulmanes en el Corán, y los judíos en la Torá. ¿Ve? La pregunta es, ¿quiénes son más espirituales? Quienes leen o se relacionan con el agua, con la vegetación, con los animales, con los metales, o tú que tomas la Biblia y fantasiosamente interpretas la Biblia o la pones a funcionar de manera urbana, porque es para ti cómo se organiza la vida, cómo tienes que vivir acá, porque fue hecha para eso, para la civis, para la urbis, para los que ya sabían leer. ¿Quién es más espiritual?
Yo digo, son más religiosos los de aquí, los del libro, y más espirituales los de acá. Vamos para atrás. Ahora, si ese libro te ayuda a relacionarte mejor con el agua, a tener una mejor relación con el agua, con la vegetación, con los animales, con los metales, con la naturaleza, si tú cuando lees en el libro te vuelves mejor persona, teniendo buenas relaciones interpersonales, teniendo buena salud y siendo autosuficiente, gloria a Dios. Pero yo veo personas que se saben la Biblia de memoria y tienen malas relaciones con los demás, o sea, con el agua, la vegetación, los animales, los metales, los minerales, los seres humanos, tienen malas relaciones, envidian, codician, son avaros, y luego se confiesan y vuelven y tal y la cosa, y manejan y quieren más y tienen mala salud, y leen la Biblia y conocen la Biblia, y no son capaces de relacionarse con el agua, con la vegetación, con los animales minerales. Entonces quiere más espiritual. Entonces tu Biblia no te está sirviendo para relacionarte. Ahora, si te sirve, al contrario, si cuando tú lees ese texto, a ti te lleva a tener mejores relaciones con los demás, a tener buena salud y ser autosuficiente, gloria a Dios. Ya lo estás entendiendo. Muy bien. Voy a hacer 1:30. No alcanzo hoy, pero lo dejo para el jueves. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es cuando tú te das cuenta que todo y todas las cosas son polvo de estrellas. Eso lo dijo Carl Edward Sagan. Somos polvo de estrellas, como aquí. Vea estas dos imágenes aquí. Somos polvo de estrellas o esta imagen. En el medio de estas dos imágenes están los minerales, los vegetales, los animales y tú, las personas. Toda la existencia se genera al interior de las estrellas. De esto lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero todo esto funciona así, de esta manera, todo funciona de esa forma. Entonces, las piedras preciosas son autónomas. Los vegetales ya no son autónomos, ya dependen de los minerales. Los animales son menos autónomos. Los animales dependen de los vegetales y de los minerales. Y los seres humanos son todavía menos autónomos. Dependen de los animales, de los vegetales y de los minerales. Mire cómo somos nosotros. Ese es el misterio de la vida, que mientras más nos creemos superiores, más dependientes somos. Nuestra vida depende mucho de todo esto. Muy bien, pues esta semana les voy a hablar de lo siguiente. Aire, viento, aliento de vida, eso es ruach, neuma. Ruach, eso es espíritu. Aire, viento, aliento de vida, ruach. Cuando en la Torah se dice ruach, se dice espíritu. Y cuando en el Nuevo Testamento se dice neuma, que es en griego, eso es espíritu. Y sin embargo, esa palabra neuma, que nosotros la traducimos por espíritu, es aire, viento y aliento de vida. Luego, todo lo que contiene aire es aliento de vida, tiene espíritu. La palabra, verbo, conocimiento, en griego es logos. Y luz es phos o fotos. ¿Ve? Luz, cuando tomas una foto es una luz. Luz, lámpara o iluminación. Durante estos días yo voy a estar definiéndoles estas tres palabras. ¿Por qué? Porque cuando estas tres palabras nosotros ya las interpretamos, entonces formamos una religión. Pero mientras respiramos, conocemos o hablamos y iluminamos, luz, usamos la luz, eso es espiritualidad. Pero cuando ya hacemos un discurso de esto, es religión. Por ejemplo, la concepción de Dios. Para el cristianismo, el reino de los cielos está dentro de ti. ¿Ve? Esa es una posición cristiana. Eso es religión. El islamismo dice, quienes se conocen a sí mismos, conocen a tu Dios. O conocen a Dios. ¿Ve? Esa es el Islam. Mira dentro de ti mismo, tú eres el iluminado. La misma expresión, pero ya está en el budismo. En el hinduismo, la conciencia individual y la conciencia universal son una. En el yoga, Dios habita dentro de ti como tú mismo.
El cielo, la tierra y el humano son un solo cuerpo, confucianismo. Y el Upanishad, ese es de donde nacieron una de las expresiones del brahmanismo de Oriente, que eso para mí nació fue en el Éufrates y en el Tigris, con Mesopotamia, con Babilonia, con todas esas culturas de ahí, y que después se pasaron, el brahmanismo se desarrolló fue en Asia, en la China. Entonces, para ellos es, al entenderse a uno mismo, se conoce el universo. Mire, si tú dices, el reino de los cielos está dentro de ti, tú eres cristiano. Pero si dices lo mismo, o sea, la misma idea, pero dices, quienes se conocen a sí mismos conocen a Dios, ya eres islam. Y si dices, mira dentro de ti mismo, tú eres el iluminado, ya eres budista. Mire, la misma concepción, la misma idea. Pero tú dices, no, yo islam no soy, budismo no soy, hinduismo no soy, yo soy cristiano porque yo digo el reino de los cielos está dentro de ti. Pero es la misma idea. En esencia es lo mismo, la espiritualidad es la misma para todos. Pero la religiosidad es la diferencia. Por eso la ley mata y quien da vida es el espíritu. Una expresión que está en el cristianismo, está en el islam, está en el budismo, está en todos, cuando se es espiritual. Pero cuando se es religioso, no. Así es que durante esta semana, lo que los voy a llevar es al interior de nuestra galaxia. Para allá voy. Pero hoy lo dejo aquí porque no puedo tanto como siempre me dicen, diga pocas cosas para nosotros poder rumiar. Rumiar es triturar, masticar, para poder asimilar. Muy bien, pues nos vemos, Dios mediante. Mañana no puedo, el viernes. Mañana es jueves, hoy es julio 19, hoy es miércoles del año 2017. Entonces voy a dejar este tema así. Pero yo creo que hoy te ha servido, te ha iluminado. Te ha servido de mucho porque la espiritualidad tiene que ser sana. Vivir en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. Esa es espiritualidad. En cambio, lo otro es religiosidad. Que si esa religión te ayuda a ser espiritual, gloria a Dios. Pero no siempre tus prácticas religiosas te ayudan a profundizar porque te quedas en la superficie. Y hay que ir adentro, remar, navegar mar adentro. Es profundizar. Para esto hay que estar uno despierto. Y las personas que les gusta este camino, personas que se inquietan y dicen voy a hacer algo distinto, voy a descubrir en mí cosas diferentes. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué hago lo que hago? Se descubre cuando uno profundiza en su interior, en su espiritualidad, de qué estamos formados. Y cuando uno ve de qué está formado algo, sabe para qué funciona, para cuál es su funcionamiento, para qué, en qué se puede usar. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video y compártelo con otras personas que estén necesitadas de esta información. Bye bye.